La palabra del Señor y vamos a tener una linda escuela dominical. Y si usted tiene este expositor, pues vamos a estar estudiando la clase número 14 y está en uno de los libros de los llamados profetas menores, y es el libro de Oseas. Si usted pues lo busca en su Biblia y lo tiene abierto, porque es un libro que a muchos les cuesta encontrarlo, pero está por allí, ¿verdad? No ha desaparecido de la Biblia, así que hay esperanza de encontrarlo. Y si usted, ¿verdad? La manera más fácil de encontrar los profetas menores es cuando usted se va a Mateo y luego se va hacia atrás, ¿verdad? Avanzando hacia atrás, y va a pasar y se va a encontrar con los profetas menores hasta que llegue a el libro que estaremos estudiando, que es Amós. Este libro profético, ¿verdad? Está ahí cerquita de Jonás, cerquita de Joel, de Oseas. Gloria al Señor. Y ahí tenemos la lección entonces en pantalla, el tema de la lección de hoy. Y vamos a repetirlo todos juntos, vamos a decirlo: el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Una vez más, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Es un contraste tremendo. Muchas veces hay que dar siempre amor incondicionalmente. Nuestro Dios da amor incondicional. Él nos ha creado y ha dado su soplo a nosotros, y eso es lo que atrae el amor de Dios hacia nuestras vidas, porque somos parte de Él, somos personas que venimos de esa fuente de Dios. Por lo tanto, cuando Dios trata con nosotros, trata con amor, aún en su disciplina, trata con amor. Él disciplina por amor, así como el buen padre disciplina a su hijo. No lo hace con odio, ni lo hace con otras cosas más, sino por amor, para que su hijo sea un hijo obediente, un hijo que valga la pena. Por lo tanto, nosotros también sufrimos esta disciplina de parte de nuestros padres, porque el padre disciplina a aquel hijo a quien él ama. Entonces Dios tiene un trato especial con Israel porque lo ama. A este pueblo lo llama mi hijo. Hizo un pacto con este pueblo en el Sinaí. Podemos decir un pacto alegóricamente matrimonial, donde él estuvo tomando a Israel como su esposa. Y Israel, pues todos sabemos, componía de 12 tribus. Estas 12 tribus, cuando murió Salomón, se dividió, quedando entonces solamente Judá y Benjamín con su capital Jerusalén, y luego tenemos las otras tribus, 10 tribus que formaron el reino del norte con su capital Samaria. Al principio pues fue Siquem y luego cambió a Samaria, pero el pueblo de Israel, que se conocen así a las 10 tribus, y el pueblo de Judá, que se conoce a la tribu de Judá y Benjamín, que se unieron para formar Judea, como lo llaman los romanos, tuvieron sus propios reyes. Por eso cuando usted va a los libros de Primera y Segunda de Reyes y Crónicas, se habla del rey de Judá y del rey de Israel. Israel nunca quiso tener amistad con Judá, porque Israel
no tuvo una dinastía como lo tuvo Judá, que venía todo de la descendencia de David. En cambio, los reyes de Israel, no había una secuencia en esta descendencia, no había una dinastía, sino que cada rey venía de diferente estirpe. Por esa razón fue que Israel se corrompió tremendamente. A Israel se le conoce como Efraín en la Biblia, se le conoce como Jacob y también se le conoce como Israel. Y estas dos divisiones en sí, hermano, o sea, esta división formando dos países ahora, nunca estuvieron en paz una con la otra. Había guerra entre ellos. ¿Cuál fue la razón de todo? Porque Jeroboam, el que vino a ser el primer rey de Israel, trajo totalmente una corrupción religiosa. No quiso que nadie subiera a Jerusalén a adorar. Y levantó lugares altos y cambió las fechas de las fiestas religiosas que Dios le dio a Israel cuando estaba en su unidad. Cambió el sacerdocio, no tomó sacerdocio levítico, sino que empezó a tener su sacerdocio de diferentes tribus. Y luego vemos a Jeroboam que no estaba llevando a cabo lo que eran los mandamientos de Dios y condujo al pueblo a la idolatría. Este pueblo entonces empezó a adorar otros dioses. Muchos levitas que estaban en el territorio de Israel, al ver la condición de cómo se estaba deteriorando la religión, dejaron ese territorio y se pasaron a Judá. Algunos posiblemente se quedaron, pero muchos se pasaron a Judá. Judá permaneció siempre con Jerusalén, llevando a cabo todas las fiestas religiosas de acuerdo a lo establecido por Dios, y no cambió el sacerdocio, se quedó con el sacerdocio levítico. O sea, fueron cosas que agradaron a Dios. Y oiga bien lo que le voy a decir: de los reyes de Israel, ninguno fue un buen rey delante de Dios. Todos fueron reyes malos. En Judá hubieron reyes buenos, pero también hubieron reyes malos. Pero Dios trataba de una manera tal que disciplinaba a los reyes malos. Y conservó a Judá, porque en Judá está Belén, conocido como Belén de Judea. Allí nació Jesús. Por esa razón es que Dios conservaba a Judá, porque se tenía que cumplir la profecía de que en Judá tenía que nacer el Mesías. Y por supuesto, esta ciudad o este pueblo de Belén se le llamaba Belén de Judea o Belén Éfrata, porque había otro Belén que estaba en la tierra de Efraín. Así que habían dos Belén. Y para identificar al Belén que estaba en la tierra de Judá se decía Belén de Judea o Belén Éfrata, como lo llama Miqueas. Este pueblo de Israel empezó a corromperse tremendamente, que en el año 722, antes de que Cristo naciera, vino a Siria y se llevó cautivo a todos y se apoderó de la tierra. Y luego pues hubo una mezcla después con la gente de Israel y los asirios, y de ahí pues nació un nuevo pueblo conocido como los samaritanos. Y desde entonces los samaritanos nunca estuvieron en amistad con los judíos. En las fiestas de las Pascuas, en esos momentos en que todos se reunían, los samaritanos siempre venían a querer
a hacer inmundo el lugar, en cierta ocasión le tiraron a todo el templo huesos de muertos, para traer abominación a ese lugar. Y esa es la razón por la cual Jesús toma la parábola del buen samaritano, dando a entender que sí podría haber una amistad, sí el amor podría ser manifestado. Y luego pues tenemos a la mujer samaritana con Jesús, que ella misma lo dijo: los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí. Así que había una gran polémica entre ellos. Pero antes del 722, la tribu, o sea, las tribus de Israel estaban completamente contaminadas, adorando a dioses de otras naciones. Y esto provocó la ira de Dios. Dios mandó profetas como Isaías. Isaías ministró en ese reino del norte. Y tenemos también a Miqueas, que ministró allí. Tenemos a Amós. Ellos fueron contemporáneos, trayendo mensajes a Israel para que Israel se arrepintiera, pero nunca se arrepintió. Nunca. Del año 722 para acá, ellos fueron llamados ya gentiles, fueron considerados por los judíos como gentiles, aún por Dios. Gentiles que empezaron a regarse en todo el mundo, por lo tanto no se sabe en sí dónde están, pero están regados en todo el mundo. Va a venir el tiempo en que Dios los va a juntar. Esos son los huesos secos. El Espíritu Santo vendrá y identificará a cada uno de esas 10 tribus que va a dar a luz Israel en sí como nación en el tiempo de la tribulación, el capítulo 12 de Apocalipsis, de tal manera que van a haber 12,000 sellados de cada tribu, haciendo un total de 144,000 sellados, porque ya para la tribulación, ya esas 10 tribus ya van a estar identificadas y recuperadas. Por eso, durante la tribulación, Dios estará tratando directamente con el pueblo de Israel, no con la iglesia, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Muchos creen que la iglesia va a estar durante la tribulación, que los primeros 3 años y medio todavía va a estar la iglesia acá, cuando salen los 4 caballos que están en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ellos dicen que la iglesia todavía está presente, que la iglesia empieza o es arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Pero nosotros notemos que desde que empiezan los 7 años, Dios empieza a tratar con Israel, no con la iglesia, porque la iglesia no está en esta tierra. Y otro punto importante es que a partir de los 7 años, del primer día de los 7 años, el mundo entero estará bajo el régimen del anticristo. Y no habrá quien no esté bajo el régimen de este anticristo. Y los israelitas en los primeros 3 años y medio van a estar con el anticristo pensando que es el Mesías. Los va a tener engañados. Entonces, desde el primer día, el mundo entero va a estar bajo este régimen del anticristo. Y Cristo nunca jamás dejaría a su iglesia bajo el poder del anticristo, porque su iglesia es su cuerpo. Y si Él deja que el anticristo controle la iglesia durante los primeros 3 años y medio, entonces está controlando a Cristo, porque no puede estar la iglesia bajo el imperio del anticristo. Ahora mismo dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno, pero al decir que está bajo el maligno, da a entender de que es el mundo entero que está bajo el maligno. Porque Jesucristo dijo: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Quiere decir que se está hablando del sistema, los medios de comunicación, la tecnología,
La ciencia que ahora está tomando lugar está bajo el dominio del maligno para fomentar la maldad. Ya no se pueden ver las noticias ahora. Las noticias no son noticias como eran antes, que solamente anunciaban lo que estaba pasando. Ahora las noticias están metidas o sea, los que dan noticias y los directores y todos estos están metidos en la política y están diciendo solo un montón de mentiras, tratando de controlar el pueblo. Ya no se puede confiar en las noticias. Y si alguien da una noticia verdadera, lo tumban. No pueden aceptar la verdad ahora. El mundo está bajo una mentira terrible, por eso está bajo el maligno. A eso se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. El diablo siempre ha trabajado en contra de Dios. Lo tenemos como un ejemplo en el libro de Job. ¿Por qué se vino contra Job? Porque Job era un hombre justo, recto. ¿Y cuál fue el desafío de Satanás a Dios? Si tú le quitas todas las riquezas, si tú lo enfermas, él te va a dejar. Pero Dios nunca ha perdido ninguna batalla, ni tampoco aquellos que le han servido a Dios de todo corazón han hecho que Dios pierda las batallas. Job hizo ganar a Dios en esa lucha que tuvo contra Satanás y no dejó que Dios perdiera. Job hizo ganar a Dios. Eso es lo que el profeta Oseas está aquí tratando de decirnos en su libro que viene una exhortación para el pueblo de Israel, pero todavía hay misericordia, para que el pueblo de Israel sepa y entienda de que sí puede todavía recuperarse, sí puede todavía caminar en los caminos de Dios, si escucha la exhortación, si escucha el llamado. El hombre desde el principio no le ha sido fiel a Dios en todo su ámbito, porque realmente es un mundo espiritual. Y para uno meterse en ese mundo espiritual se necesita un proceso bastante riguroso. Eso pasa hasta con los satanistas. Hay muchos niveles en lo que son los Illuminatis. Tal parece que el nivel más alto que tienen, donde pueden conocer muchas cosas, es el nivel número 35, 36. Ellos van con esos niveles. Quiere decir que se van profundizando más en el mundo espiritual. Eso pasaba con los magos y los adivinos de Babilonia, de Egipto. Notemos nosotros que ellos tenían poderes. Babilonia tenía éxito en sus conquistas por los poderes que tenía. Pero yo le decía a Israel, no te fíes en ellos. Hay algo más que tú puedes buscar. Aquí estoy yo tengo más poder que todos ellos. Yo soy el que puedo cambiarte, el que puedo darte la bendición, el que puedo superarte, el que te puedo librar. Entonces, meternos a ese mundo espiritual, hermano, se requiere un proceso que tiene que ser una dedicación completa a Dios. La iglesia está perdiendo su fuerza hoy en día debido a que no se quiere meter con Dios. La gente no quiere buscar a Dios. Pensemos nosotros en esta pandemia. Esta pandemia pudo haber hecho que muchos se consagraran a Dios. Que muchos dijeran,
hoy sí voy a servir al Señor de corazón. Hoy sí no voy a faltar a la iglesia. Hoy sí me voy a dedicar a Dios. Pero ¿qué sucede? Hay pereza espiritual. No se quiere buscar a Dios. El problema es que después se culpa a Dios. Que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué sucede esto? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué pasa esto? Si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Es que el asunto no es de que Dios no nos ame. Es que nosotros no amamos a Dios. Es un problema serio que hay hoy en día en las iglesias. Nosotros realmente decimos de palabras que amamos a Dios. Este es el problema que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Que llegó a decirles, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve, les dijo, sus días de reposo, sus lunas nuevas? ¿De qué sirven esas fiestas solemnes? Todo esto es vanidad. Mire cómo lo tomó Dios. Ellos seguían celebrando todas las fiestas, con todo el proceso ceremonial y todo esto, pero Dios no lo veía aceptable. Entonces aquí nosotros en Oseas tenemos el versículo 6. Una declaración, una palabra que indica la condición de Israel. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. Ahora, esta destrucción no es una destrucción que es en sí física por el momento. ¿Cómo es que este pueblo fue destruido? Espiritualmente. Porque Oseas trae una exhortación a un pueblo que políticamente está mal, que religiosamente está mal, que socialmente está mal. Hay mucha maldad. En ese tiempo el pueblo materialmente estaba próspero. Jeroboam II era el rey. Y en el tiempo de Jeroboam se abarcó casi toda la tierra de Canaán, la tierra prometida que tenían que ocupar los israelitas. En ese tiempo se ocupó esa tierra y había una prosperidad económica tremenda. Nunca Israel había estado con una prosperidad económica desde el tiempo de David y Salomón. Pero en el tiempo de Jeroboam II, que venía de la descendencia de Jehú, a quien Eliseo mandó a ungir con su siervo para ser rey sobre Israel, porque Jehú iba a traer juicio contra los reyes malos. Y vemos ahí nosotros entonces que Dios trajo el castigo en medio de todas estas riquezas que habían en Israel. Así que materialmente el pueblo estaba bien, pero aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fue destruido espiritualmente, fue destruido religiosamente, fue destruido en su devoción para buscar a Dios. No hubo dedicación para Dios. A Dios lo pusieron en segundo, tercero o cuarto lugar. Y empezaron a adorar otros dioses. Empezaron a hacer muchas cosas que hizo al pueblo abominable delante de los ojos de Dios. Y esto, hermano, es algo que sucede hoy en día también. Si nosotros realmente tuviésemos el conocimiento de Jehová, buscáramos a Dios de corazón, siéndole fieles en todas nuestras responsabilidades, en todo aquello que Dios pide de nosotros. Israel se ocupó solamente en lo material. En otras palabras, se ocupó solamente en lo de César. En el tiempo no estaba César, pero de una forma simbólica, en lo material. Por eso dijo Jesús, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Cuando falta conocimiento no se puede hacer eso, mi hermano. No se puede. Porque no conocemos realmente cómo es que Dios trabaja con nosotros. Entonces le fallamos. Y lo que es de Dios se lo estamos dando a César. Y no le podemos traer lo de César a Dios tampoco. Eso está vigente hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que porque la ley se terminó y porque... No. Eso está vigente. Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. No podemos anular esas responsabilidades en nuestra vida. Porque si no, es una demostración de que nos falta conocimiento de Dios. El que realmente tiene el conocimiento de Dios va a actuar de acuerdo a ese conocimiento, porque el Espíritu Santo trabaja con ese conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no es que el conocimiento no se podía obtener, sino que el pueblo lo desechó, no quiso. Yo no necesito eso. Esto es lo que el pueblo dijo. A mí no me gusta eso, no me siento bien con eso. A mí denme cosas para la carne, que ahí sí me siento bien. Pero no me den cosas para el espíritu, porque me canso. Y el argumento de muchos es que nadie puede cumplir. Es que nadie puede cumplir usted. Nadie. Ok, si nadie puede cumplir, por lo menos Dios quiere que hagamos un esfuerzo. ¿Por qué para lo malo sí todos podemos cumplir? ¿Verdad? Pero para lo bueno nadie puede cumplir. Cuando Dios dice ser santo porque yo soy santo, es porque sí se puede cumplir. Él sabe cómo guiarnos, Él sabe cómo fortalecernos, Él sabe cómo evitar que nosotros nos contaminemos. Por eso le enseñó el Padre nuestro. Jesucristo enseñó y dijo: líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Entonces, ¿quién es el que nos cuida a nosotros? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos guarda de todo peligro? El mismo Dios. Nosotros por nuestra propia cuenta, si estamos lejos de Dios, no vamos a poder ser buenos. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Todos se han corrompido, todos. Pero el que está en Cristo sí es justo, porque Cristo vino a hacer la obra que nosotros no podíamos hacer. Cuando Adán pecó, desde el momento que nacimos, ya traemos la vestidura de Adán, el vestido de Adán. Venimos ya contaminados con esta vieja naturaleza. Solamente nos basta crecer un poquito y ya la maldad se muestra. Se muestra la maldad. La maldad nadie la tiene que aprender. El niño cuando está muy pequeño ya empieza a ser posesivo y pelea por lo suyo. Y le quita el juguete al otro y le dice que ese juguete es de él. Y sin que nadie le enseñe a golpear al otro, golpea. Porque es la naturaleza caída. Esa naturaleza la tenemos nosotros. Desde que nacemos. Ese es el primer Adán. Tenemos el vestido del primer Adán. Por eso no hay justo ni aún uno. Pero tenemos al postrer Adán, que es Cristo. Y dice la Biblia que el vestido de Cristo ha sido puesto en aquellos que creen en Él y lo han aceptado en su corazón. Ese vestido ha sido puesto gratuitamente. De tal manera que la vestidura de Adán ha sido eliminada por Dios en nosotros, porque ahora tenemos la vestidura de justicia del segundo Adán. Ahora cuando Dios nos ve, no nos ve con la vestidura del primer Adán, nos ve con la vestidura del segundo Adán, del postrer Adán, que es Jesucristo. Por eso Cristo fue fiel en esta tierra. Él nunca pecó, para que su justicia fuera imputada, puesta, para que la cuenta del banco que Él estableció aquí en esta tierra fuese pasada a nuestro nombre, a fin de que nosotros fuésemos justos delante de Dios.
A eso se refiere Pablo cuando dice, el que se gloría o el que se gloríe, gloríese en Cristo Jesús. Gloríese en el Señor. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Y esto lo vemos nosotros, hermano, a través de la Biblia, cómo Dios viene tratando con este pueblo de Israel para que el pueblo sepa cómo conducirse delante de sus ojos. Dios hizo grandes milagros, prodigios para ellos. Mas, sin embargo, aún todos esos prodigios y milagros y señales no le sirvieron al pueblo para nada. Para nada. Mi hermano, si Dios se manifestara a nosotros ahora mismo haciendo descender pan del cielo, ahora mismo dividiendo el mar, haciendo cosas extraordinarias, nosotros podríamos adorarlo y alabarle. Pero, ¿qué pasa si después ya no sucede? Vamos a olvidarnos de Dios. Eso le pasó a los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien. Pablo les dice, vosotros empezasteis bien. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os estorbó? ¿Quién os hechizó a vosotros? Para que dejaran de seguir la verdad y se volvieran a la ley cuando estaban en la gracia. Porque el que en la ley permanece, de la gracia ha caído. No está en la gracia. El hombre siempre quiere desafiar a Dios y decirle a Dios, mira Dios, yo voy a llegar al cielo por mis propias obras y vas a ver que ahí voy a estar contigo. Y lo desafía. No, Dios a mí no me podría desechar porque yo soy una persona buena. Yo le doy pan al pobre. Yo hago esto, yo hago lo otro. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 13? Aun si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si repartiera mis bienes a los pobres, y si diera mi cuerpo en holocausto para ser quemado, y no tengo amor, soy como címbalo resonante que hace ruido y ruido nada más. No soy nada, nada soy, dice. Porque el hombre quiere llegar por medio de su propio esfuerzo, pero el esfuerzo tiene que ser por amor verdadero. Si falta ese amor, hermano, aunque hagamos todo lo bueno del mundo, no tiene el sello de la aprobación de Dios. Israel quería llegar a ser un pueblo fértil, adorando a otros dioses, haciendo sus propias obras y olvidándose de Dios. Es más, Israel llegó al punto de que trajo sincretismo. Sincretismo es una palabra que quiere decir la mezcla de varias religiones. Y Israel estaba adorando a Jehová y a los ídolos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Dígame usted si esto nos está pasando hoy en día con la iglesia. Venimos a la iglesia, vamos a Dios, pero no nos queremos olvidar de las cosas que contaminan nuestra vida. Porque hoy nada es pecado. Israel decía, nada es pecado. Yo adoro a Jehová y adoro también a Baal, adoro a los dioses fenicios, adoro a Zeus. Bueno, en ese tiempo esos dioses todavía no habían salido por ahí a lo público. Pero estaban adorando a los dioses presentes. Hoy pasa lo mismo con la iglesia, nada es pecado, nada es pecado. Cuando antes se iban a ver aún hasta ministros sentados en lugares de deportes, viendo allí, gritándole glorias a los Lakers o... ¿Cuándo? ¿Cuándo un miembro? Antes, si esto se hacía,
ese miembro perdía todos sus privilegios en la iglesia. Ese ministro era cortado completamente y disciplinado por el concilio. Pero ahora no, ahora hasta rentan bases para ir a ver los partidos. Dicen, hoy no tenemos escuela dominical porque es el campeonato y vamos a ir a ver el partido. Terrible lo que está pasando, terrible. Pero si usted dice estas cosas, la gente se enoja. Cuando el profeta llegaba y decía las cosas que Dios había mandado, se enojaban. Lo tenían como un ridículo. Estaba fuera de órbita. No estaba con la corriente. No estaba con la corriente. Era una persona fuera de lo común. ¿Acaso no pasa lo mismo hoy? ¿Hable usted realmente las cosas estrictas que se deben de hablar? Se va a dar cuenta que va a recibir muchos ataques. Muchos ataques. Porque la gente quiere ser libre, pero para hacer lo malo. Pero Pedro dice que nos consideremos libres, pero no para hacer lo malo, sino para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y Dios habló por los profetas, hermanos, tremendamente. Y luego pues dice que al pueblo le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Oiga bien, ¿hasta dónde está llegando Dios? Está llegando hasta los líderes religiosos, porque fueron los líderes religiosos también que se apartaron de Dios, conduciendo a esta gente a vanidades. Y esta gente que está acá dirigiendo este pueblo, le decía al pueblo que nada era pecado. Empezó a contemplar las abominaciones que el pueblo estaba haciendo. Ellos también se olvidaron de Dios por agradar a la gente. Porque muchos se van con la mayoría. Yo quiero que la mayoría me aplauda. Yo quiero que todos estén de acuerdo conmigo. Yo no me quiero sentir como un bicho raro. Yo quiero ser aceptado. Y ahí está el problema. Dad a Dios lo que es de Dios. Si en verdad nosotros somos de Dios, le vamos a dar lo que es de Él. Lo que a Él le corresponde. No podemos nosotros, hermano, mezclar las cosas. Por eso viene el juicio de Dios. ¿Cuánta gente supo que era juicio lo que vino con esta pandemia? A un juicio a las iglesias. Para que las iglesias se cerraran, no hubieran culto, para que alguien notara la necesidad de tener cultos. Pero ¿cuál fue el resultado de todos? Muchos se malacostumbraron, que ahora ni habiendo cultos, quieren venir a los cultos. ¿Por qué? Porque se ataron con sus deseos y conformismos. Por eso, hermano, cuando venga el rapto, no todos vamos a salir volando por los aires. Muchos van a ser dejados. Por eso dijo Jesús que dos estarán en un campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una misma cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque hay negligencia espiritual. El hombre lo que anda buscando ahora es el beneficio material, como estaba en ese tiempo Israel. Se estaba acostumbrando tanto a la riqueza material que hoy en día pasa algo. Yo voy a la iglesia, pero si me ayudan usted. Hoy en día la gente quiere ir a la iglesia para conseguir dinero, no para ser bendecida por Dios espiritualmente. Hay muchas iglesias que se comprometen a dar comida para atraer a la gente. Y la iglesia se puede llenar de mucha gente porque están dando comida, pero cuando se acabó la comida, se vacía la iglesia otra vez. ¿Será que esto es el trabajo de la iglesia en verdad? El que da la palabra tiene que darla pura, porque es la palabra la que limpia, la que transforma, la que trae en sí la sanidad del alma. Y la persona que recibe la palabra permanece en Cristo Jesús.
sin comida o con comida, va a permanecer porque sabe que ha entregado su corazón al Dios Todopoderoso. Y no anda ahí con cositas dándole prioridad a lo material. Esto se va a quedar, mi hermano. Esto se va a quedar. Nosotros tenemos que entender esto muy bien. Dios le quiso hablar a Israel. Y le dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiere decir que las generaciones postreras se van a sufrir. ¿Dónde están ahora la gente de estas 10 tribus? ¿Dónde están? No se sabe dónde están. Es posible que aquí estemos algunos y no sepamos que venimos de esas tribus. Los mesiánicos dicen que todo aquel que acepta a Jesucristo es porque es parte de una de esas 10 tribus. Y por eso muchos ahora quieren hablar el hebreo y poniéndose ahí el kipá y poniéndose muchas cositas y cantando como hebreos, saltando y bailando y danzando y haciendo todo lo que hacen los hebreos. Hermano, los israelitas es un pueblo aparte, la iglesia es un pueblo aparte. Nosotros no podemos actuar como un pueblo que está desechando a Dios. La iglesia es una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arrugas, que es la novia de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender que es un pueblo totalmente diferente. Es un pueblo guiado por el Espíritu Santo y no por prácticas que vienen a engañar a muchos que ya no se quieren llenar del Espíritu Santo, que solamente quieren estar danzando sin la llenura del Espíritu Santo. Se acabó la música, se acabó todo. Están danzando y cantando, se acabaron los cantos, se van a sentar y se quedan dormidos, ahí están roncando. De repente empiezan otra vez a cantar, se levantan a saltar usted. ¿Será que eso es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo tiene un comportamiento totalmente divino en esta tierra. ¿Qué dijo Dios a Oseas? Mira, yo voy a hablar de este pueblo, pero yo quiero ilustrar esto contigo. Yo quiero que tú te vayas y tomes una mujer fornicaria. Miren Oseas capítulo 1 lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El expositor aquí nos refiere de que Oseas profetizó durante un periodo aproximadamente de 50 años. Entre los años 760 y 722 antes de Cristo. El año 722 que fue llevado por Asiria. Ya nunca más regresó. Y ahí en el reino del norte estaba profetizando durante estos años. Menciona aquí los 4 reyes de Israel, dando a entender de que ahí sí hay una dinastía. Pero con Jeroboam no había ninguna dinastía en sí. Vino a ser un rey malo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dice el versículo 2, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios estaba ilustrando aquí con Oseas la condición de esa relación que tenía con Israel, esa relación que había entre Dios e Israel. Le quería decir a Israel que era una fornicaria, una adúltera. Recuerde que en el Sinaí Dios se casó con Israel. En el capítulo 50 de Isaías, Dios la repudia, se divorcia. Aquí en Oseas, Dios está planteando, por decirlo así, una dramatización, pero que es real. Algunos piensan que esto es algo simbólico solamente, una alegoría. No, esto es real. Así como pasó con Ezequiel, que cuando el
Nabucodonosor se llevó a Judá cautiva, Ezequiel profetizó a los desterrados ahí en Babilonia, dando a entender de que este pueblo completamente había muerto espiritualmente. ¿Y qué hizo Dios con Ezequiel? Le quitó su esposa, se murió, para que el pueblo viera esta ilustración tremenda y recibiera este mensaje, que así se sentía Dios, que el pueblo, y le dice, cuando tu esposa se muera, no hagas luto por ella, no llores, porque tampoco yo estaré llorando por el pueblo de Israel. A Isaías lo hizo andar desnudo en las calles de Jerusalén. A Ezequiel otra vez le dijo, acuéstate a tu lado izquierdo por 390 días, día por año, y luego te vas a acostar por 40 días a tu lado derecho para llevar el pecado de este pueblo. Porque este pueblo ha pecado contra mí. Y había muchas ilustraciones. Y una de ellas le dice a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, una mujer que no te va a ser fiel. Y va a ser duro para Oseas. Dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Sería una pena grande que Dios dijera, la iglesia está en una tierra de fornicación, está fornicando la iglesia. Me han mezclado, pero ¿qué iglesia es esta? No es la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia es la que se guarda para Dios siempre. Cada vez que usted vea a una persona que ama a Dios, que cumple con sus obligaciones en la iglesia, que está dedicado a Dios, esa es la verdadera iglesia. Alabe a Dios juntamente con esa persona, porque esa persona es la verdadera iglesia. Pero usted ve a un creyente que no le importa la iglesia, que no le importa nada, que se va para acá, que se va para allá, que se va a los cines en vez de venir a la iglesia, que se va el día domingo a ver los Lakers en vez de venir a la iglesia, que anda en parrandas y que baila y que nada es pecado, que esto y lo otro. Eso no es la verdadera iglesia. Esa es la iglesia que se va a quedar. Por eso dice el apóstol Pablo que nos juntemos con aquellos que con corazón honesto y puro alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lee los mensajes que Dios le manda a las iglesias de Apocalipsis, le dice, tienes en medio de ti el trono de Satanás. Mire cómo le dice. Quiere decir que en medio de cada iglesia habían trono de Satanás, esas iglesias que no se estaban comportando bien, y aún otras que eran fieles al Señor todavía tenían esa oposición allí. A la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que se va al cielo, le dice, porque tienes en medio de ti personas que se dicen ser judíos y no lo son. Es el tiempo actual hoy, que se dicen ser judíos, están cantando como judíos, quieren vivir como judíos, quieren vestir como judíos, pero no lo son. Es una falsedad terrible que ha venido a detener el avance de la iglesia en el ámbito espiritual. ¿Por qué la gente está aceptando todo esto? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento se está perdiendo hoy en día. Y cuando se pierde el conocimiento, se pierde el interés y ya no importa nada, en absoluto. Ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay búsqueda de Dios, ya no hay lectura bíblica, ya no hay gozo para venir a la iglesia. Ya es peligroso que podamos venir a la iglesia y todavía en la iglesia nos sintamos más aburridos que en nuestra casa. Usted ha oído a gente decir, no voy a la iglesia porque cada vez que voy, hermano, me siento tan aburrido y me siento más a gusto en mi casa. Ahí estoy con mi chocolatito, mi cafecito, el pan dulce, viendo la telenovela usted. Es que quiero ver si aquel dejó a la mujer o no. Se enredan en las cosas de este mundo.
Yo pregunto, cuando suene la final trompeta, ¿será que esta gente se va o no se va? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo Satanás está atacando terriblemente? Pero Oseas fue obediente, dijo, dice la Biblia, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, mire cómo Dios estaba trabajando con él, ponle por nombre Jezreel. Jezreel es el valle de Esdraelón. Ahí en ese lugar pues hubieron muchas guerras, hubieron matanzas, pero Jezreel quiere decir mi siembra, mi cosecha. Más adelante Dios le dice a Israel de que lo va a bendecir en Jezreel. En vez de que tenga muerte, va a tener vida. Ponle Jezreel. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jehú hizo muchas matanzas. Y en aquel día dice, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Deben entender que hay un juicio. Está hablando de las 10 tribus aquí. No está hablando de Judá, está hablando de las 10 tribus. Quiere decir que las 10 tribus está ahora quebrada. Quebrada. Este es el primer paso en que se cumple en el año 722, cuando viene Asiria y quiebra todo esto. Deshace las 10 tribus. Jezreel. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama. El artículo Lo en hebreo quiere decir no. Si usted quiere decir no en hebreo, diga Lo. Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Quiere decir, no va a tener compasión Dios. Y hasta el día de hoy, Dios no ha mostrado su compasión, porque están perdidas estas 10 tribus. No ha mostrado su compasión. Ahora, ¿en qué manera Dios iba a mostrar su compasión? Salvándolos, pero trayéndolos primero espiritualmente. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir Lo-Ruama? No compadecida. No compadecida. Y ahora aquí vemos nosotros que tienen una hija, mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Se da cuenta la diferencia que hace? Y los salvaré por Jehová, su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, sino ni con caballos, ni jinetes. Porque realmente Israel ha permanecido por la guianza de Dios solamente. Desde que Nabucodonosor se los llevó cautivos, ellos no tuvieron que pelear para regresar a la tierra. Fue Ciro, el grande, el que les dio la orden que regresaran. Ya nomás tomaron armas los judíos. Pero Israel estaba siendo ya diseminada a partir del año 722 a.C. Esa es la segunda criatura, que es una hembrita, una hija, no compadecida. Es el tiempo actual en que estas 10 tribus todavía no han regresado, no han sido identificadas, como va a pasar en Apocalipsis durante la tribulación.
Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahí los destituyó Dios, se divorció con ellos. Se divorció. Entonces, a partir de ese momento, fueron llamados gentiles también, gentiles. Por eso, los samaritanos que vivían en toda esa área de Galilea y aún en Samaria, Isaías le llama la tierra de los gentiles. Quiere decir, ya no es pueblo escogido de Dios. De una forma temporal, porque dice el apóstol Pablo: ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, no lo ha desechado. Es el tesoro escondido en el campo. ¿Recuerdan esa parábola que Jesús dijo en Mateo capítulo 13? Que el mercader vio que había un tesoro en ese campo y compró el campo. El campo es el mundo y el tesoro escondido es Israel, no es la iglesia, porque la iglesia no está escondida, la iglesia es luz en medio de las tinieblas en este mundo. Pero todavía no han aparecido esas 10 tribus. Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, note bien la experiencia que está teniendo aquí Oseas. Oseas está siendo traicionado por su mujer. Aquí viene un hijo que no es su hijo en verdad. Su mujer se fue por allá. Y es un producto de una infidelidad. Entonces, el pueblo de Israel está siendo infiel. Está criando hijos infieles, produciendo hijos infieles por no buscar a Dios, por alejarse de Dios. Pero dice el versículo 10: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Note bien, un solo pueblo se va a formar. Y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aquí está hablando en el momento que Israel ya es un solo pueblo, donde ya los huesos secos se han formado, han tenido su composición en la formación de los cuerpos que estaban allí, y se vuelve un gran ejército. Son las 10 tribus que se levantan. Y luego Judá, que se levanta en la gran tribulación para formar un pueblo y así recibir a su jefe, que es Cristo. Y este Cristo, ahí en ese lugar, en Jezreel, está Edrelón, está Armagedón, todos esos campos donde se va a tener la batalla contra el anticristo. Ahí va a ser en sí donde Cristo va a defender a su pueblo y le va a dar la victoria, y van a entrar al reino milenial, ese reino que los judíos están esperando. Entonces vemos acá, hermano, que este libro de Oseas es un libro prometedor, porque en el capítulo 6, versículo 1, tal parece que algunos dicen que es el profeta el que está hablando, otros dicen que es el pueblo, otros dicen que son los sacerdotes, pero la mayoría de los estudiosos creen que es Oseas el que lo está diciendo. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Eso es lo que el pueblo va a sentir en el futuro. Mas sin embargo, el profeta está llamando al pueblo a que vengan a Jehová. El pueblo está herido, el pueblo está enfermo, el pueblo ha sido arrebatado por el enemigo. Pero ¿cuál es la solución? Dice: venid y volvamos ¿a quién? A Jehová. Si toda congregación hoy en día decide volver a Jehová, las iglesias van a florecer.
Habrá un avivamiento tremendo, que las almas nuevas van a venir a aceptar a Jesucristo. La iglesia tendrá un espíritu de evangelización, de evangelismo. La iglesia tendrá un espíritu de predicación. Habrá unidad, habrán bautismo del Espíritu Santo y habrá un gozo terrible, tremendo, hermano, que la iglesia va a ser vista y va a atraer a los de la comunidad. Pero no queremos venir y volvernos a Jehová. Queremos estar así como estamos nada más. Ah, qué bueno. No hay ningún interés de cambio. No hay un interés de consagración. No lo hay. Al contrario, muchos están yéndose hacia atrás. En vez de ir hacia adelante, se están alejando más de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No hay sed de Dios. Esta gente no puede decir, mi alma tiene sed. Sed del Dios vivo. No puede decir, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, porque no hay sed, no hay nada de eso, no hay interés. Que si hay iglesia, bueno, si no hay iglesia, bueno, si se desaparece la iglesia, bueno. Es más, muchos hasta se gozan cuando se desaparece una iglesia. Qué bueno que desapareció esa iglesia. Eso no era de Dios, sí. Todo puede ser de Dios, pero el diablo puede venir a derrumbar como pasó con Israel. Por eso dice Oseas, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Él tiene la medicina para cada uno de nosotros. Y no te ve lo que dice en el versículo 2. El profeta dice, Israel está muerto completamente. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Israel está muerto. ¿Dónde están las 10 tribus? No se sabe. Estoy hablando de 10 tribus como nación. No se sabe. Algunos dicen que esto es una referencia a que Dios va a restaurar inmediatamente. Pero pensemos nosotros que Dios trató con el pueblo de Israel por periodos de 490 años. Desde el llamamiento de Abraham hasta el Sinaí. Hay 490 años de trato de Dios con Israel. No contando los años de cautiverio y no contando los 15 años de la edad de Ismael, que fueron cosas que estuvieron fuera del trato de Dios directamente con el pueblo. Eso es como cuando usted está jugando el partido de básquetbol o lo está viendo que de repente ¡pum!, se detiene el reloj porque se detiene el partido. Y cuando empieza otra vez a jugar, el reloj empieza a correr de nuevo. Entonces, en los años que Dios no trata con Israel, quiere decir que el reloj de Dios se detiene. Y solamente cuentan los 490 años que trató con él. Entonces, desde el Sinaí hasta la terminación del templo de Salomón, hay otros 490 años. Usted puede calcularlo ahí en 1 Reyes capítulo 7. Y no cuenta los años en que Israel estuvo cautiva en el tiempo de los jueces. Ahí se detuvo el reloj. Se detuvo el reloj. Son como 93 años que Dios no toma en cuenta. Pero sí toma en cuenta los 490 años que directamente trató con Israel. Desde el retorno, desde la orden de la reconstrucción, para construir los muros de Jerusalén, según Gabriel dijo a Daniel en el capítulo 9, hasta la venida de Cristo, no hasta el rapto, sino hasta la venida de Cristo a la tierra, son otros 490 años. Pero de estos 490 años, que es el cuarto periodo, el reloj se detuvo en la cruz del Calvario. Y va a empezar a correr después de que Cristo se lleve su iglesia, el rapto. Quiere decir que el reloj está detenido. Estos 2000 y tantos años que tenemos,
no se cuentan en los 490 años. Está detenido el reloj, porque faltan 7 años. Porque dice Gabriel a Daniel, en la semana número 69, a los 483 años de la orden de construir los muros, hasta la muerte del Mesías, habrán 483 años. Y por otra semana se hará un pacto con Israel y vendrá la abominación desoladora. Otra semana son 7 años que hacen falta para que se cumplan los últimos 490 años. Pero hay un paréntesis, el paréntesis de gracia en el que estamos nosotros ahora. Quiere decir que Dios ahorita mismo no está tratando directamente con el pueblo de Israel. Va a empezar a tratar con el pueblo de Israel después que el rapto de la iglesia suceda. Entonces empiezan los últimos 7 años. Cuando el anticristo firme el pacto con ellos y a los 3 años y medio los traicione, y los siguientes, la segunda mitad de 3 años y medio, va a perseguirlos políticamente, va a quererlos sellar, y muchos van a morir porque no se van a dejar sellar por el anticristo, por la bestia. Entonces, si usted multiplica 490 por 4, que son los 4 periodos en sí, algunos lo hacen esta matemática de diferente forma, pero yo me voy por el camino o la vía más fácil. Multiplique 490 por 4, usted va a tener 1960 años. Quiere decir que ese es un periodo en que Dios le va a dar al pueblo de que no va a tratar con él. Note bien que un día equivale a 1000 años. Y aquí dice que nos dará vida después de 2 días. Que dice, después de 2000 años nos va a dar vida. Estos 2000 años es el paréntesis en que Dios está tratando con la iglesia. Desde la cruz del Calvario hasta acá. Hay un paréntesis de gracia. Quiere decir que es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Entre esos gentiles pueden estar algunas o la mayoría de las 10 tribus. La manera en que Dios está trayendo espiritualmente a su pueblo, uniéndolos espiritualmente y formando un nuevo pueblo llamado iglesia. Gentiles que vienen a los pies de Cristo y judíos que vienen a los pies de Cristo y forman la iglesia. Eso está pasando en el intermedio de los 2 días, que son 2000 años. Aquí, si usted multiplica 490 por 4, son 960 años. Pero nosotros podemos ver que para Israel, si empieza un día y alguien, la primera hora o los primeros 15 minutos de ese día, ya se cuenta el día entero. El día entero. Entonces hay 1960 años, 2000 años, 2 días que Dios no va a tratar con Israel, sino que es el tiempo de la gracia que tenemos allí. Ahora, si nosotros queremos saber cuántos años faltan para que se cumplan los 2 días, o sea, los 2000 años, nosotros tenemos que restarle 1960 al año presente. Estamos en el 2021, le quitamos 1960. ¿Cuántos años faltan para que se cumplan los 2 días? Porque dice que después de 2 días nos resucitará. Faltan 61 años. Pero nosotros tenemos que entender de que si eso se cuenta desde la destrucción del templo para acá, que el año 70 fue destruido el templo, quiere decir que de un momento a otro la iglesia puede ser ya arrebatada. Estamos en los últimos tiempos. Porque dice que en el día tercero viviremos delante de Él. El día tercero es el milenio, son los 1000 años. Algo profético de Oseas. La iglesia tiene que estar preparada porque de un momento a otro
ya puede ser arrebatada. Hoy mismo puede ser arrebatada la iglesia. Con respecto a la iglesia, todo está ya cumplido, todo. Por eso en Apocalipsis se suena la palabra que dice: el que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Porque ya no hay tiempo ya. Ya Cristo viene por su iglesia. Y aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra, dice Jesucristo. Pero nosotros vemos, hermanos, que Dios está tratando con los gentiles ahora que están por allí regados. Pueblo de Israel, las 10 tribus, Dios les dijo: ya no van a ser mi pueblo. Ya no tendré misericordia de ustedes. Pero ahora que vino Cristo, Dios abre el camino a la salvación para los gentiles. Para que aquellos que quieran disfrutar del rapto, crean en el Señor Jesucristo. Que los judíos que quieran disfrutar del rapto, crean en el Señor Jesucristo. Porque después del rapto, ya ellos volverán a ser tratados como una nación. Así como está en el Antiguo Testamento, que Dios trata con ellos como una nación. Las 10 tribus resucitadas, o que la mujer da a luz en Apocalipsis capítulo 12, y Judá y Benjamín, que van a estar ya unidos en la segunda mitad de la tribulación. Porque los 144,000 entonces ahora estarán predicando que el que murió en la cruz del Calvario es el verdadero Mesías, y no ese que nos engañó. Entonces, esto es lo que usted va a leer en el Nuevo Testamento. Y pónganle atención a estos pasajes. Porque este pueblo fue desechado y Pedro tenía en mente solamente a los gentiles de las 10 tribus cuando escribió su primera carta. Él no tenía en mente a aquellos que no eran de las 10 tribus. Él solamente tenía en mente y le llamaba gentiles a los de las 10 tribus perdidas en todo el mundo, que eran gentiles. Vemos ahí en Romanos capítulo 9, del versículo 25 al 26, el apóstol Pablo exclusivamente se refiere aquí a las 10 tribus de Israel. Aquí es donde muchos se equivocan. Porque en Romanos, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, hace un paréntesis y ocupa 3 capítulos de ese libro de Romanos exclusivamente para el pueblo de Israel. Exclusivamente para el pueblo de Israel. Y en Romanos 9, del 25 al 26, hablando del pueblo de Israel, el apóstol Pablo dice, el versículo 25, y note bien que menciona al profeta que estamos estudiando hoy. Lo menciona. Dice, como también en Oseas dice, porque los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son 3 capítulos exclusivamente al pueblo de Israel. Leemos aquí, entonces, al Israel pasado, en el capítulo 9. Tenemos en el capítulo 10 al Israel presente, el Israel de hoy. Y tenemos en el capítulo 11 al Israel futuro. El apóstol Pablo habla del Israel pasado, presente y del Israel futuro. ¿Qué va a pasar con este pueblo? Pero aquí cuando menciona gentiles, no está hablando de los gentiles que nunca fueron de las 10 tribus. Está hablando de los gentiles que pertenecen a las 10 tribus de Israel. Dice, como también en Oseas dice,
llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Acaso no fue esto lo que dijo Oseas en el capítulo 1, cuando nació el tercer hijo, Ruama? O sea, después de Ruama, que nació Loami, en versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Allí donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, dice el apóstol Pablo, se les dirá, vosotros sois pueblo mío. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando ahora de esa manera? Porque este pueblo de los gentiles, de las 10 tribus perdidas, pueden venir de nuevo a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que ahora mismo hay muchos de las 10 tribus que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cristo los vino a unir espiritualmente, aunque no saben de qué tribu son. Pero estos quizás nunca lo van a llegar a saber, porque se van a ir en el rapto. Pero aquellos que de las 10 tribus que no aceptaron a Cristo, eso se van a identificar ellos mismos por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a trabajar en ellos, y esos son los que nacen de esa mujer que está en Apocalipsis capítulo 12, que da a luz a un hijo. Ese hijo son las 10 tribus que son resucitados, según Ezequiel capítulo 37, los huesos secos. Esa es la manera en que ellos van a ser salvos. Pero los gentiles de las 10 tribus que acepten a Cristo durante este tiempo de gracia, ellos van a ser salvos como los otros gentiles. Hay 2 clases de gentiles. Voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 17. El apóstol Pablo está diciendo a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Quiere decir que hay 2 clases de gentiles. Los gentiles que han aceptado a Jesucristo y los gentiles que no han aceptado a Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice a los efesios, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a los gentiles de las 10 tribus en capítulo 9, porque 9, 10 y 11 son 3 capítulos donde Pablo habla exclusivamente del pueblo de Israel. Y dice que en Cristo, allí donde se les dijo que no eran pueblo, ahora Cristo vino a reconciliarlos a ellos con Dios. El Padre los ha recibido de nuevo. Estos 10 tribus estaban divorciadas, pero ahora pueden venir a los pies de Cristo y alcanzar la salvación. No como una nación. Las 10 tribus que van a venir a identificarse en Apocalipsis es como una nación. Pero ahora, en el tiempo de gracia, las 10 tribus son simplemente como gentiles, como los otros gentiles. Pero que al tomar la unión de estos gentiles, de las 10 tribus, y los judíos que aceptan a Cristo, la unión, el cumplimiento espiritual de Ezequiel 37, los 2 palos que tienen que ser unidos de ambos pueblos, Dios hace un solo pueblo y le llama la iglesia. Si usted se va a San Juan capítulo 17, se va a dar cuenta que está allí la alegoría del buen pastor. Y en esta alegoría usted va a entender por qué Cristo dijo lo siguiente. Bueno, no es el 17, es el 10. En primer lugar, él entra al redil
del judaísmo legalmente entra por la puerta y las ovejas que son de él oyen su voz y lo siguen. Quiere decir que automáticamente el verdadero judío automáticamente reconoce a Jesús como el buen pastor. Los otros no. Y luego el versículo 7 dice que Él es la puerta de las ovejas. Quiere decir que los judíos que lo reconocen como su Salvador entran por la puerta que Él es. La puerta de ese redil. Noten bien que en el redil del judaísmo, Jesús no es la puerta. A Él se le abre la puerta para entrar. Pero en el redil, que es la iglesia, Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Hay que entrar por Él al verdadero redil. Ahora, ¿quiénes entran por ese redil? Los judíos. Los judíos entran, que creen en Él. Pero ve el versículo 16 lo que dice. Vamos a leerlo ahí en la pantalla. Oiga lo que dice. También tengo otras ovejas. Otras. No son los judíos que creen en mí. Tengo otras ovejas. ¿Cuáles son estas ovejas? Los gentiles. Que no son de este redil. No son. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Quiere decir que Dios une a los dos pueblos espiritualmente primero en Cristo Jesús. Por eso dice Efesios que Él vino a reconciliar todo lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo Cristo lo vino a reconciliar, haciendo posible la llegada al Padre. Y por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira lo que dice Pedro. Con Pedro hay que tener cuidado en su primer carta, porque él está hablando, pensando solamente en las 10 tribus. En su segunda carta ya es muy diferente. Y es más, en la segunda carta menciona hasta el apóstol Pablo, que le es difícil de entender lo que él dice. Pero la primera carta, si usted ve en el capítulo 1, él dice, Pablo, versículo 1, Pablo apóstol de Jesús, quiero leer Pedro, me fui a Timoteo. Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Oiga bien a quienes les escribe. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero si usted lee el capítulo 2, versículo 9, oiga bien lo que dice. De manera, el lenguaje de Pedro acá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿A quién le dijo Dios que era un pueblo sacerdotal? A Israel. ¿Quién es el pueblo escogido? Linaje. Aquí está hablando de linaje. Israel. Pero oigan bien la segunda expresión. Nación santa. Yo le pregunto a ustedes, ¿la iglesia es nación o es cuerpo de Cristo? ¿La iglesia tiene terreno en esta tierra? Nación santa. ¿Quién es la nación santa? Israel. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, noten bien que le está hablando a gentiles que ahora creen en Jesús, pero que no dejan de ser israelitas. No dejan de ser israelitas,
Por eso son una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios en el Sinaí. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Leamos el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais, ¿qué? Pueblo. ¿Qué dijo Dios en Oseas? No, pueblo mío, hasta aquí llegué con ustedes. Ya no sois pueblo mío, a partir de hoy van a ser gentiles. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Acaso no dijo Dios con lo Ruama, no compadecida, no tendré misericordia de este pueblo? La hija de Oseas, que tuvo con Gomer, si es que la tuvo con él porque era una mujer fornicaria. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, aquí vemos que Oseas, Pedro se está refiriendo a los gentiles de las 10 tribus, así como Pablo se refiere a los gentiles de las 10 tribus en Deuteronomio capítulo 9. Pero eso no quiere decir que solamente los gentiles de las 10 tribus son los gentiles de que habla la Biblia, porque ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que Cristo vino a morir por pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero, y que Cristo vino a salvar y que murió por todos los hombres. A los de Atenas, que no son de las 10 tribus, cuando él fue a Atenas y vio ahí un altar de un Dios no conocido, los atenienses no vienen de las 10 tribus, mas sin embargo el apóstol Pablo dice que de solo un solo linaje hizo Dios a todos los hombres de la tierra, para que todos lo busquen y crean en él y sean salvos. Así que tenemos nosotros una prioridad en la Biblia con las 10 tribus, pero que no le quita la oportunidad a las otras naciones, que no son las 10 tribus, que también son llamados gentiles, para venir a Cristo Jesús hoy, en el tiempo de la gracia, hoy, en el tiempo de la gracia, y formar un solo pueblo llamado iglesia. Y es por eso que el que se quede para la tribulación, el gentil que se quede va a ser salvo. Hermano, eso es mentira. Si se habla del gentil que va a ser salvo, va a ser el gentil de las 10 tribus, porque la mujer le va a dar a luz. Pero los gentiles de las otras naciones que no son de las 10 tribus, jamás el Espíritu Santo ya no va a tratar con ellos, porque es ahora que el Espíritu Santo está tratando con todos los gentiles de todas las naciones, tanto de las 10 tribus como también de todas las demás naciones que no pertenecen a las 10 tribus. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 7 lo vamos a leer. Usted se va a dar cuenta que en versículo 9, Juan vio aquellos que salían de la gran tribulación. Y muchos dicen, aquí dice que los gentiles van a ser salvos. Vienen de muchas naciones, pero son los gentiles que la mujer da a luz en el capítulo 12 de Apocalipsis, que pertenecen a las 10 tribus. Que Dios va a resucitar. Son los huesos secos. Porque dice luego, ahí en el capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Después del rapto de la iglesia. No está diciendo todos los gentiles. Todo Israel. Hay un énfasis especial en la palabra Israel. Todo Israel será salvo. Dice el versículo 9 del capítulo 7. Después de esto miré. No te ven que la iglesia aquí ya está en el cielo. Esto es después, en la segunda mitad de los 3 años y medio, cuando el dragón empieza a perseguir a la mujer y están sellando ya. Y estos de las 10 tribus, los gentiles, tanto los judíos que no aceptaron a Cristo, pero que ahora se forma como un pueblo perseguido durante la gran tribulación, estos
forman ahora un solo pueblo y son los gentiles pertenecientes a las 10 tribus que están en todo el mundo. Por eso es que dice, muchos se basan, porque mira, de toda nación, de toda tribu, ni modo, las 10 tribus están en todo el mundo. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Esta no es la iglesia, oiga bien. Estos son los que están llegando de la gran tribulación, que no se dejaron sellar. De todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Usted tiene que entender que solamente esta evidencia de tener palmas en las manos identifica al pueblo de Israel. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, cuando reciben un rey, aún con Cristo lo hicieron, cuando iba entrando a Jerusalén, tenían palmas en sus manos. Entonces, cada vez que inauguraban a un rey, agarraban palmas, porque la palma es señal de un nuevo reinado, y reconocer a ese rey quiere decir que si aquí tenían palmas en las manos, estos que están acá, que vienen de diferentes naciones y tribus y lenguas, estos están reconociendo al Cordero como su Mesías, como su Mesías. Ahora, Juan dice, ¿y quiénes son estos? Sigamos leyendo, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. No también que ahora reconocen al Cordero. El 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, note bien, los 24 ancianos en Apocalipsis representan a la iglesia arrebatada. Quiere decir que esta pregunta viene de la iglesia arrebatada. Entonces, pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Recordemos que no lo reconocen, porque no son parte de la iglesia. Y yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, oiga bien, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces todo Israel será salvo. Así que si vienen de toda nación, de toda lengua, son las 10 tribus perdidas. Ahí es donde muchos tienen confusión. No, que si tú te quedas en el rapto, pues tú sabes, te vas a salvar de todas maneras. No te debes poner el 666 y serás salvo. Eso no trabaja de esa manera. A menos de que aquí haya alguien que se quede y que sea de una de las 10 tribus que pueda ser salvo en la gran tribulación, porque va a ser parte de ese avivamiento que va a venir a Israel con la llegada o el reconocimiento de las 10 tribus. Pero los otros gentiles no van a tener parte en esto. Entonces yo termino esta clase, hermano, leyendo el capítulo 14 de Oseas, porque ya no hay tiempo de explicarlo. Porque si no, se les olvida todo lo que ya les dije. Pero recuerde, usted puede tener la grabación de estas clases en su CD y también pues se publica en Facebook para que lo vuelva a escuchar. Pero el capítulo 14 de Oseas es un capítulo de promesa. Aquí está la promesa de restauración. Dice el capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica
y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestro labio. Noten bien el sacrificio que ahora traen. Una ofrenda de labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Eso es durante el milenio. Yo sanaré a su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. La vid es la vida nacional de Israel. Su olor será como el vino del Líbano, es la alegría que va a ver en el pueblo. Efraín dirá, o sea, Israel, así le llama a Israel, Efraín aquí: ¿qué más tendré ya conocidolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Ahora una invitación. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. En los mismos caminos de Jehová, ahí van a caer los rebeldes. Estando en el mismo camino bueno, camino de Jehová, ahí van a caer. Usted sabe que, como decía nuestro pastor Rogelio y mi hermano Juanito, estábamos hablando la otra vez, y que dice: el que no es salvo, el que no se salve en esta iglesia, no se va a salvar en ninguna otra. Y en verdad es cierto. Si alguien dice: no, me voy de aquí, me voy para allá porque allá no se hace esto, no se hace eso. Ok, el que no se salve en esta iglesia no se va a salvar en ninguna otra. Porque donde hay palabra de Dios, ahí hay vida. Ahí hay salvación. Donde hay doctrina, ahí hay salvación. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante, porque el amor de Dios es siempre hacia un pueblo, aunque le haya sido infiel. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Puestos de pie, damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado